Gracias a todos por unirse a este evento. Le damos las gracias a Carmen Araujo por contar con la Sala Mendoza para este primer ciclo internacional de charlas en torno a la muestra del diseñador Ricardo Báez que se exhibe en sus espacios, titulada Librofoto y la Fotolibrería Holandesa, en la Hacienda La Trinidad, Parque Cultural, con el apoyo de la Embajada de los Países Bajos. El día de hoy tendremos al autor franco-venezolano Matthew Aselin y Sergio Valenzuela Escobedo exponiendo junto a Ricardo Báez el proceso de creación del libro Monsanto, A Photographic Investigation. Le damos la bienvenida a Ricardo Báez. Hola, gracias de nuevo por todas las personas que están acá presentes. Gracias a la Sala Mendoza por los espacios del ciclo digital y gracias a Carmen Araujo por el espacio de la exposición. Bueno, hoy tenemos el gran honor de tener a unos invitados de primera clase. No es que los otros no sean de primera clase, pero estos son especialmente de primera clase. Tenemos aquí al señor Mateo y a Mateo Celán y al curador chileno Sergio Valenzuela Escobedo. Lo que hoy queremos hacer es desarrollar como el libro del autor Matthew se llevó a cabo en todas sus etapas, desde la concepción del proyecto fotográfico hasta pasando por varios tipos de ediciones y luego llegar al formato exposición. Todo eso lo vamos a ir desarrollando. Primero quisiera que Mateo nos haga como una introducción al proyecto fotográfico y yo mientras voy mostrando imágenes, ¿ok? Muy bien. Bueno, cuando tú quieras. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, como ya podrán ver, mi nombre es Mathieu Asselin, soy fotógrafo documental y vivo en Francia, en el sur de Francia, en una pequeña ciudad romana llamada Arles, muy cerca de Marsella, entre Marsella y Montpellier. Estoy acá de hace 4 años que me mudé, estuve muchos años viviendo en Estados Unidos, pero bueno, ahora esta es mi nueva vida acá en Arles y es acá un poco en Francia donde el trabajo cobró vida. Lo produje durante 5 años en los Estados Unidos y luego el trabajo realmente cobró reconocimiento y tuvo una nueva vida, o realmente tuvo vida acá en Europa. Disculpa, si me están viendo las imágenes, ¿cierto? ¿Sí? Y podemos verlo, Ricardo. ¿Cómo empezamos? Yo creo que lo mejor es empezar desde el principio. El proyecto de Monsanto empieza en el 2011 y empieza con una idea de mi padre que me habla de Monsanto. Y me habla sobre todo del problema de los granjeros en los Estados Unidos y la persecución jurídica que lleva Monsanto sobre muchos granjeros en los Estados Unidos que son acusados equivocadamente de utilizar las semillas genéticamente modificadas sin firmar contrato ni comprarlas. Entonces, la idea parte de ahí. Fue una idea que me pareció interesante. Es una idea que ya había sido tratada, pero empiezo a investigar un poco más sobre Monsanto y me doy cuenta que realmente la historia de Monsanto, el problema de las demandas contra los granjeros en los Estados Unidos es simplemente la punta del iceberg y que debajo de esa punta se encuentra una problemática muchísimo mayor. Y mientras más empiezo a investigar sobre la historia, más me doy cuenta que es una historia muy interesante, sabiendo por supuesto que Monsanto es una multinacional que estaba en los Estados Unidos. Hace algunos años fue comprada por los europeos, por Bayer Corporation, ahora por supuesto está acá en Europa, pero en esa época era una compañía norteamericana. Y me doy cuenta que la historia de Monsanto es muy complicada y es muchísimo más grande de lo que pensaba. Lo cual, por un lado, es algo fantástico porque me encuentro con una historia
que realmente tiene muchísimas capas, muchas historias dentro de la historia, y además, sobre todo, que es una historia que en esa época comenzaba a estar al frente de las noticias. Al mismo tiempo, el problema es que me doy cuenta que es una historia bastante complicada de contar, y es una historia que tiene muchísimas ramificaciones, y son ramificaciones que a nivel de la historia, por supuesto, son muy complejas, pero que también se extienden a muchos países en el mundo. Entonces, el primer problema en el que me topé fue ese. Pero antes de toparme con ese problema, lo que hice fue tratar de entender qué es lo que se ha hecho de Monsanto hasta hoy en día. Me parece importante siempre entender, cuando abordamos un sujeto, hacer una pequeña investigación sobre lo que se ha hecho, quién lo ha hecho y cómo lo han hecho. Por suerte, descubro que el trabajo de Monsanto, si bien ha sido tratado de manera separada. Y ha sido tratado el problema de la gente naranja, el problema de los granjeros, el problema de la contaminación. Y lo que me pareció interesante y lo que podía aportar de nuevo a esta temática era reagrupar todas estas problemáticas dentro de una misma historia. En este caso, un mismo libro. Y sobre todo, lo que me parecía muy interesante era que yo pensaba y pienso, y creo que fue justo, que la única forma de entender por qué Monsanto es lo que hoy en día, era importante conocer la historia de Monsanto. Lo que me ayudó a entender cuál iba a ser la estructura del proyecto. La estructura del proyecto debe ser una línea de tiempo, y es lo que yo siempre suelo llamar la columna vertebral de una historia, sabiendo que luego que uno tiene la columna vertebral, se van a ir añadiendo todos los órganos de esta historia, lo que van a permitir hacer el cuerpo de la historia. Pero lo más importante es eso, encontrar esa columna vertebral, y a nivel histórico, de una manera u otra, había encontrado esa columna vertebral. Luego de entender esto, el siguiente problema que se puso es: ¿qué tanto voy a contar de la historia? Obviamente, era bastante problemático hablar de todo lo que ha hecho Monsanto, porque Monsanto es una compañía que tiene más de 120 años, y es una compañía que ha tenido que ha creado muchísimos productos, que ha tenido muchísimos problemas, que ha estado en muchísimos litigios, que ha tenido grandes consecuencias medioambientales, pero también de salud y económica. Entonces me encontraba con un monstruo de historia donde realmente, si hubiese querido, he podido hacer una enciclopedia británica de 60 tomos. Entonces, el próximo reto era cómo contar toda la historia sin contar toda la historia. Yo siempre le digo a mis estudiantes y a la gente a la que intento enseñar mi forma de trabajar, que no se necesita contar toda la historia para contar toda la historia. Y lo más importante es comprender cuáles son los elementos básicos de esta historia, y que cada uno de esos elementos, de una manera u otra, puedan contar de una manera universal, entre comillas, la problemática, que es mucho más extensa. Y una de las cosas que me alegra mucho cada vez que me dicen es: wow, viajaste por todos lados para fotografiar lo de Monsanto, ¿cuántos países? Y realmente no. Lo que hice fue que me centré en los ejemplos históricos más importantes que nos dan a entender exactamente qué es Monsanto. Y la suerte que tuve fue que conseguí todos estos ejemplos en un territorio geográfico delimitado, que es los Estados Unidos y Vietnam. Entonces, como pueden ver, de esta manera ya soluciona un gran problema que es, por supuesto, logística, y que es cómo fotografiar una historia y tener que viajar por todo el mundo, lo que eso representa, dinero, tiempo. Entonces, de esa manera, logísticamente había resolvido el problema, pero también a nivel de historia. Podía conseguir todo lo que necesitaba en estos dos países. Lo interesante es que los Estados Unidos es el país de Monsanto, y a la misma vez, si yo puedo conseguir todos los ejemplos
del daño que ha ocasionado Monsanto dentro del país de donde ellos son, también se convierte en algo como lo que se dice en inglés, un statement. Y eso quiere decir que si ellos hacen eso dentro del país de donde vienen, nos podemos imaginar claramente lo que hacen en otros países donde las regulaciones son mucho más suaves, donde hay más corrupción, donde es mucho más sencillo lograr hacer lo que estas compañías quieren. Entonces, por esa parte, el problema ya estaba solucionado. Hasta ahora, el segundo problema que me consigo con este trabajo es la invisibilidad. Esto es un trabajo donde, aparte, por supuesto, de las víctimas de la gente naranja en Vietnam, donde obviamente hay una imagen muy cruda y donde se puede ver enseguida el desastre ocasionado por uno de los productos de Monsanto, que es el agente naranja, el resto de las fotografías, tanto la gente como los paisajes, eran paisajes donde no se veía mucho o no se veía casi nada. Pero detrás de ese paisaje donde normalmente no está pasando nada, hay una historia muy fuerte. Y hay historias de polución, hay historias de enfermedades, hay historias de crisis y caos económico causado por esta compañía una vez que se va y deja todos estos sitios contaminados. Entonces, una de las técnicas que utilicé para fotografiar es una técnica, técnicamente hablando, decido fotografiar todo este trabajo en película, negativo, color. Decido trabajar con un aparato, con dos aparatos de fotografía, con dos cámaras de fotografía que me obligan a trabajar en cierta lentitud. Es una cámara de medio formato y una cámara de gran formato. Esa es donde hay que ponerse una telita por debajo y poner la película y darle la vuelta. Y es todo un aparataje para trabajar. Pero decido trabajar de esta manera para ir un poco más lento y para realmente reflexionar mucho más en estos paisajes donde no pasa nada. Y yo creo que lo mejor para fotografiar un sitio donde no pasa nada es fotografiarlo con tiempo. Es decir, tomarse el tiempo de ver qué es lo que pasa en ese sitio, que a primera vista no pasa absolutamente nada. Entonces decido trabajar de esta manera. Decido trabajar en un periodo de 5 años. Hay que entender que antes de lo que yo llamo el periodo de producción, que es el periodo de salir con el carro, hacer fotos, viajar, tener la cámara atrás, poner la cámara, todas estas cosas, hubo un tiempo de lo que llaman investigación. Y es un tiempo que fue más o menos de 2 años, donde me dediqué a entender la historia. Pero no solamente entender la historia, pero entender también la historia a través de sus archivos. Como pueden ver en mi trabajo, los archivos son muy importantes. Los archivos, de una manera u otra, complementan la subjetividad de mi trabajo fotográfico. Y los archivos añaden lo que podemos llamar una base de hechos. Siempre se puede ver mi fotografía y decir, bueno, él decidió fotografiar esto, ¿por qué? ¿Es verdad? ¿Es no verdad? Pero estos archivos siempre nos llevan a entender que esto que fotografié está basado sobre hechos. Y para mí, en fotografía documental, a mí me parece mucho más importante hablar de hechos que de realidad, de verdad. La verdad yo pienso que es muy subjetiva, la verdad depende de nuestras creencias, sean culturales, religiosas, dependen de nuestra crianza, del sitio donde vivamos. En cambio, los hechos, entre comillas, por supuesto, con sus problemáticas, pero los hechos son los hechos. Cuando tiramos una manzana al piso, la manzana se cayó al piso. Esto es un hecho. Ahora, la verdad de por qué se cayó la manzana al piso puede ser muy variada dependiendo de cómo lo veamos.
porque la quisimos tirar, porque se me cayó, porque alguien me empujó, porque no me gustan las manzanas, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que a mí me parece mucho más interesante basar mi trabajo documental sobre los hechos. Lo que me lleva a hablar del texto de este proyecto, el texto de este proyecto es una traducción de toda la búsqueda que yo hice, y es una traducción que hace una escritora que se llama Fred Wallis, a la quien le di todo mi material de investigación. Quien habla de trabajo de investigación, por supuesto, es un trabajo que se realizó sobre todo en Internet. Fue un sitio donde pude conseguir la mayoría de los archivos, pero también hice llamado a asociaciones y personas que son expertos en el tema. Que son expertos en el tema no porque ellos lo dicen, pero son expertos en el tema porque cuando corrobora en diferentes sources, en diferentes sitios, todos coinciden en que estas personas son expertos en la materia. Entonces también hice llamado a asociaciones, por ejemplo en Washington, como The Center for Food Safety, el Centro por la Seguridad Alimentaria, que tienen un seguimiento de Monsanto muy fuerte, y es gente que realmente se preocupa mucho sobre lo que está haciendo Monsanto. Entonces, como pueden ver, esto es una parte. Y cuando hablo de la búsqueda y de esta gente, lo que quiero decir es que yo solo como fotógrafo no existo. Yo existo como fotógrafo y mi trabajo existe como tal gracias a todo un grupo de asociaciones, de fundaciones, de ONG, pero también gracias a un equipo. Y acá quiero llegar a la parte de con la gente con la que trabajo, sobre todo con la gente cercana con la que trabajo. Y por supuesto esta gente es como Fred Wallis, que es la que se encarga de escribir los textos, Sergio Valenzuela, que se encarga de traducir no solamente el libro, pero también traducir las necesidades del trabajo dependiendo del sitio donde se expone y del público al que se va a exponer. Y, por supuesto, Ricardo, que se encargó de agarrar una historia que de una manera u otra estaba bastante armada, que yo entendía perfectamente cómo iba a ser construida y cómo tenía que contarse. Lo que es interesante de Ricardo en ese sentido es que Ricardo agarra una forma de narración muy seca y se encarga de que esa narración vaya más allá de un relato, pero que también se convierta en un objeto que se llama el fotolibro. Y por supuesto, lo importante de crear un objeto como es un fotolibro es que la manera en que la historia va a ser entendida va a ser mucho mejor. Entonces, Ricardo no solamente se encarga de diseñar un libro, pero se encarga de diseñar un libro en función a que la historia sea lo mejor entendida posible. Y eso es el objetivo tanto de Ricardo como de Sergio como de Fred. Y por eso es que es muy importante trabajar en este tipo de colaboración, porque yo tengo una idea de lo que es la historia, pero yo tengo 5 años trabajando en una historia en la que entiendo muy bien. Y personas como Fred, Sergio y Ricardo se encargan de poner aún más esta historia en un contexto el cual yo no manejo, que es un fotolibro, que es un texto y que es una exhibición. Yo sé cómo hacer fotografía, yo sé cómo poner fotografías una al lado de la otra, para que tengan un significado, pero como siempre se dice, y como muy equivocadamente se dice, una fotografía dice 1000 palabras, lo que es completamente absurdo y completamente falso. Una fotografía no dice absolutamente, dice muy poco, pero no solamente dice poco, sino que puede llevar a una interpretación muchas veces equívoca si no está acompañada de todo este tipo de herramientas que son texto, diseño y, por supuesto, curaduría en el caso de las exhibiciones.
Entonces, es por eso que este trabajo no es un trabajo solamente de Mathieu Asselin, pero es un trabajo que se forma en equipo. Y este trabajo no hubiese tenido, no hablemos solamente del éxito, pero la eficacia que tuvo si no hubiese sido por este equipo que está, no voy a decir alrededor mío, porque están realmente en el centro de este proceso. No sé si soy claro con lo que trato de decir. Estuvo muy claro, yo creo que estuvo demasiado claro. ¿Tienes alguna pregunta? Si quieres podemos ir, ¿tú quieres que hagamos preguntas ahorita sobre ese aspecto o quieres que dejemos las preguntas al O final? podemos tener una pequeña conversación también sobre tu experiencia de trabajar conmigo. Me interesaría, me parece interesante también que, que hables un poco de ese libro marrón, completamente seco, diseñado por mí, que te mandé, y ese proceso al que lo llevaste. Sí, sí. Ahí quiero, déjame compartir acá y te sigo ahí donde quedaste. A mí me parece interesante, incluso cada vez que hablamos hay cosas que uno se va como armando también, como otras conexiones que uno no ha hecho mientras íbamos trabajando también, ¿no? Ya déjame compartir acá. Ahí me ven. Sí, se ve perfecto, Ricardo. Ok. Es interesante ahí como tú planteas como toda la línea de tiempo, porque claro, uno cuando termina los trabajos puede tener como esa conciencia de decirlo, pero mientras uno lo está haciendo no, ¿no? Eh, yo creo que una vez que tú me contactaste, la cabeza como que me dio muchas vueltas porque obviamente en ese momento, incluso ahorita hay mucha gente que se entera de lo que es Monsanto incluso a través de del propio evento, libro, exposición, ¿no? Incluso ahora uno googlea Monsanto y aparece la mitad el proyecto tuyo y la mitad lo otro que existía antes en Google. Es interesante porque ahí uno puede ver también el efecto que puede tener esto, ¿no? Entonces en ese momento yo conocía muy poco de lo que era realmente Monsanto y incluso yo no sé si cuántas conversaciones hemos tenido nosotros, hemos tenido como 5 conversaciones nada más para hacer el libro. Y creo que lo primero que hice fue entrar en internet y ver qué imágenes arrojaba, ni siquiera leer. O sea, yo luego fue que empecé como a leer más cosas, pero primero era como qué imágenes eran y todo el tiempo era como una imagen de protesta del cual, bueno, uno como que no se identifica con esa manera de comunicar las ideas, ¿no? Y yo creo que tampoco tu interés era como soltar un grito al aire y que no te entendieran o armar una pancarta y ya, ¿no? Yo creo que aquel sentido era como algo mucho más complejo, pero igual era interesante como ver todas estas imágenes, porque yo creo que Google ahora es un catalizador de ideas. O sea, si uno entra ahí y ve todo lo que está pensando el colectivo, lo ves a Google, ¿no? Que es necesitando la colectividad, ¿no? Entonces, obviamente está como toda esta avalancha de imágenes de protesta en Internet, toda esta cosa como del mal negocio que está llevando Monsanto, o lo que está perjudicando a gente tanto a lo económico, salud, mental, o sea, un montón de temas, ¿no? Y eso se estaba reflejando ahí en imágenes. Y una cosa que a mí me pareció interesante, y eso tú lo comentas, que se había hecho muy poco tema. ¿Sí me oyen? Sí, te vemos perfecto, Ricardo. Ok, ok. Y una cosa que era interesante que existía este documental antes del libro, pero a mí hoy no lo voy a mostrar, pero siempre me gusta mostrar pedazos del documental porque una cosa que tú nombraste que me parece muy interesante, que es que ahí estaba parte de la información que se había investigado, que había investigado esta investigadora Marie-Monique Robin, pero la forma que tenía el documental
era muy, muy aburrido, no es nada eficaz comunicativamente hablando. O sea, si a ti te interesa el tema, te puedes meter esas 2 horas ahí viendo, pero la imagen, la forma, la narración que tenía el documento es sumamente ineficaz, ¿no? Y yo creo que eso también me dio pie como a pensar cómo teniendo un material así tan fuerte y tan interesante se le podía dar forma a este libro que tú planteabas, ¿no? Entonces, siempre me gusta hablar como de la estructura original y de secuencia que viene el proyecto con cada autor. Y en especial, aquí Mateo tenía como un orden muy claro. O sea, ya al capitularlo, ya eso quiere decir que hay un orden muy claro de las partes, ¿no? La primera parte que él planteaba era la Casa del Futuro del Río Rojo, como le llama, y es sobre la contaminación en Anniston, Alabama, Estados Unidos. Luego un capítulo sobre la gente naranja, los efectos tanto en Estados Unidos como en Vietnam, como él lo mostró antes. Luego otro que se llamaba el paraíso irregular o irregulado de Monsanto, la ciudad llamada Monsanto en Socket, Illinois. Luego un cuarto capítulo que trata sobre el contrato, entre este conflicto entre granjeros y Monsanto, específicamente en Estados Unidos, ¿no? Y luego él tenía estos 2 últimos capítulos, The Eye of the Beholder y The Gift Shop, ambos mostrando como material promocional de Monsanto, gran parte de la investigación como de campo, pero desde internet que hizo Mateo, es conseguir todo este material desde publicidades de revistas y toda esa memorabilia que produjo Monsanto, ¿no? Entonces, al tener esas pocas conversaciones que tuvimos, yo lo que pensaba es que había que sintetizar mucho más esas partes, tratar de sintetizarlas lo más posible y darle también una jerarquía mayor, que para mí era el capítulo central y era el capítulo de la gente naranja, y es el que, si lo sacamos cuantitativamente en el libro, es el que tiene como mayor cantidad de páginas. Incluso está dividido en 2 partes, ¿no? Y luego estos 2 últimos capítulos que él planteaba como capítulos, lo que pensamos ya como solución final es que estas partes no necesariamente se tenían que reflejar en forma como capítulos, sino partes del libro que de algún modo te mostraran un lado de Monsanto a través de ese material, pero ya modificándolo o de alguna manera como cambiándoles el contexto a cada una de estas partes y para ayudar a entender mucho mejor el tema, ¿no? Entonces, así como cualquier proyecto que me llega, yo empiezo a clasificar de algún modo el material también para ver qué forma o con qué efectividad uno puede llegar a esto. A mí me asustaba mucho este proyecto en el sentido en cómo el diseño puede manejar estos contenidos sin que el diseño tuya, como idea original, o que de algún modo las trastoque de tal manera que no se entienda. Ese yo creo que es todo el tiempo como mi dilema desde el diseño, porque uno tiene que estar todo el tiempo como midiendo hacia qué lado se va, o sea, balanceándose si es que el diseño realmente está siendo eficaz o está siendo un accidente o está siendo torpe, o sobre todo en este tipo de libros donde la información tiene que ser muy, muy clave, ¿no? Entonces, bueno, aquí está todo el tipo de fotografía que estaba manejando Mateo, o sea, desde retratos hasta paisajes y still life, ¿no? O naturalezas muertas, ¿no? Objetos. Luego llega como todo este material de textos y a mí eso siempre sobre todo por el interés que tenemos en desarrollar como la forma tipográfica de los contenidos, uno siempre ve que llegan los contenidos con una forma, o sea, todo en Word, con un tipo de letra, compuestos de una manera o todos como con distintas naturalezas, porque obviamente quien escribe no está pensando en la forma de la tipografía o de los textos, sino en los contenidos en sí mismos, ¿no? Pero esto también a uno le hace pensar que así como uno va viendo las imágenes y le atraen las imágenes, uno comienza como a llenarse de todo ese contenido. Y aquí es donde comienzo a entender realmente como la escala del proyecto, cuando empiezo a leer toda la información. Yo creo que
que Mateo me lo explicó muchas veces o tuvimos como varias conversaciones con respecto a ese tema y me mandó mucha información, pero yo nunca caí en cuenta como de la escala que podía tener esto, ¿no? Sino hasta que veo el contenido ya real que empieza a mandarme él y a pensar qué se va a incluir y qué no, ¿no? También aparte de la fotografía y los textos, así como él lo comenta antes, hay mucho material de archivo y yo creo que también lo interesante acá es que ya Mateo había hecho una curaduría de eso, o sea, había ya como una gran selección, porque yo creo que lo que sucede también con estos proyectos de tan gran escala es que tanto el autor Ajá. Tanto el autor como los que forman parte del equipo del proyecto nos podemos inundar o ahogar dentro de tanto material. No, pero yo creo que aquí se fue eligiendo el material por lo que iba diciendo cada uno de ellos. Eso también es interesante, no por el simple hecho de incluir un archivo o incluir una postal, porque ahora es súper cool incluir material de archivo para hacer libros, ¿no? Sino que yo creo que cada parte de ese archivo iba diciendo algo de la historia, algo importante de la historia, ¿no? Así también como archivos de microfilm, ¿no? Pero aquí hay una cosa interesante, que uno de los materiales que yo creo que a Mateo le estaba diciendo más también, o sea, le estaba comunicando más sobre el proyecto, eran estas publicidades, porque los propios titulares y las propias relaciones entre los contenidos de las publicidades eran sumamente cínicas y te iban diciendo también prácticamente lo que había muy por detrás de Monsanto, ¿no? Y también aquí no oyen el audio, ¿cierto? De la publicidad. No, no lo estamos oyendo, Ok, Ricardo. no importa. Ok, y aquí también había material de video, cosa que, bueno, es interesante porque en el libro uno dice, bueno, ¿cómo uno refleja eso, no? La primera idea fue, bueno, sí, se coloca un código QR para que lo puedas visitar y ya hoy en día incluso nosotros nos desligamos como de ese uso del QR, pero también estaba este material, uno sobre la Casa del Futuro, que era una idea o un proyecto arquitectónico casi más allá de la arquitectura, todo hecho, prácticamente todo hecho de la casa con plástico, con diferentes tipos de plástico. Y luego el otro era cómo Monsanto quería insertarse en el mercado hindú, ¿no? Incluso cambiando de nombre y todo, y esta era una publicidad de cómo se introducía, incluso llegando como unos robots al lugar y plantando la semilla, ¿no? Luego también era interesante porque uno comienza a ver o comencé yo a ver que más allá de los textos, las fotografías, los archivos, videos, todo, había material de cartografía que termina como de cerrar el proyecto en cuanto a la forma. O sea, uno tiene que lidiar con todas estas representaciones para comunicar esa gran idea y ver cómo todas esas representaciones son efectivas, ¿no? Entonces, aquí llega el punto donde él me muestra y me dice, bueno, acá yo tengo esta maqueta que yo he probado y que ya tengo un formato y bueno, he hecho pruebas. Y a mí lo que siempre, a mí la sensación que siempre me dio, y eso lo discutimos, es que, y yo creo que es como la idea todo el tiempo de un autor queriendo decir, bueno, esto es un archivo que es clasificado o es un tipo como de situación que es escondida o que forma parte de una investigación, pero que nadie la ve. Y a mí siempre esas imágenes me han hecho como pensar en una cosa como caricaturesca, ¿no? De cartoon o de película de Misión Imposible, ¿no? Que es como algo que está escondido y uno lo va a reflejar a través de un libro que parece un top secret file, ¿no? Y a mí eso para nada me interesaba como imagen, porque más bien me parecía que uno debería atraer al lector a abrir ese libro sin miedo alguno, sino más bien con toda la apertura que pudieras tener
para atraer a alguien que se entere del tema, no alejándolo a través de que es algo escondido y que si te veían usando el libro ibas a ir preso, no sé. Ahí yo ya empecé como a descartar formas de ideas, ¿no? O ideas de forma. Asimismo, también él había hecho pruebas con páginas o utilizando ya imágenes de archivo, mezclándolas con su fotografía. Esto es interesante también porque no todos los autores llegan a ese punto y ese punto es bueno llegar porque darse cuenta de las posibilidades que tiene el autor de generar el diseño del libro o generar el libro en sí mismo es interesante porque ahí o te das cuenta que sí lo puedes hacer tú mismo o te das cuenta que simplemente que necesitas un equipo para realizarlo, ¿no? Entonces, bueno, el formato original que él tenía era de 23 por 29 y yo le propuse hacer como una proporción similar, sobre todo pensando el tipo de película que él estaba trabajando y lo llevé a un formato de 27 por 30, que eso me iba a permitir a mí manejar como esos dos formatos que él ya tenía, dejando siempre espacio para información, ¿no? Y eso me arrojó ya como una estructura en la que me permitía a mí moverme tanto con las fotografías como el material en general, ¿no? Esto pensando que siempre las imágenes, y eso me encanta que Mateo haya dicho eso, que es mentira que una imagen dice más que 1000 palabras, porque yo creo que estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que una imagen con palabras dice más que una imagen y una palabra sola. O sea, creo que esa conjunción entre fotografía y texto creo que en este tipo de proyectos es primordial porque yo creo que si este proyecto le eliminara por completo la información escrita, no hubiese tenido la efectividad que tiene ahora, ¿no? Asimismo como también esta estructura sirvió para utilizarse en las páginas de ensayo, ¿no? Y así como a mí me impresionó la calidad fotográfica que manejaba también Mateo, yo creo que eso necesitaba estar a la par como de todas las calidades de los elementos gráficos que estaban al lado de estas imágenes y por eso es que yo pensé en utilizar dos tipografías con las que yo sentía que tuviese como una seguridad como diseñador y que diera esa seguridad también a la hora de comunicar los proyectos. O sea, creo que en muchos proyectos yo busco nuevas fuentes o nuevas tipografías que me permitan comunicar una idea como muy a la par del proyecto, pero yo creo que en este caso yo estaba trabajando por muchos años estas dos fuentes, la Minion y la Universe, y eso me permitía tener también una seguridad en cómo expresar tipográficamente las ideas de este libro específicamente. O sea, acá, por ejemplo, hay varios ejemplos de cómo se expresaba la tipografía en el libro, en una introducción o en los ensayos o en una tabla de datos que también existe en el libro, o en los llamados también, en los títulos o en los subtítulos o en las portadillas de cada capítulo o en estos que llamamos como facts que acompañan a los títulos también. O incluso esta parte que es interesante, que lo que hicimos fue trastocar como estos títulos que nombraba que aparecían en las revistas, luego los sacamos de eso y los utilizamos al lado de las fotografías de los objetos promocionales de Monsanto, ¿no? Y Sí, también sí, en, sí, los, en sí estos puedo, ejemplos sí de puedo, captions que dejaban con las imágenes. sí puedo añadir algo, ya que estás Y así hablando de también la... como este trabajo con la cartografía, que a mí me parece muy, muy importante, nunca dejar de lado que cualquier elemento gráfico que forme parte de un libro, de un proyecto de diseño, tiene que dejarse de lado. Y acá uno como de los gráficos o de los temas más importantes del libro, venía originalmente así y se tuvo que diseñar de mejor manera para que fuese más efectivo y que se entrara también dentro del lenguaje de todo el libro.
Luego acá hay una cosa que eso sí fue como, nos llevó como un poco más de tiempo de definir como esa cara del libro. O sea, yo hice como varias propuestas o varias ideas de lo que pudiera ser la portada, pero luego de ir conociendo mucho más el tema, me llamó mucho la atención que uno de los productos, uno de los pesticidas que utiliza Monsanto, llamado Roundup, utilizaba esta dupla de colores y es la que nos hizo pensar que estos colores iban a ser como muy de mucha identidad para el libro y para el proyecto, ¿no? El naranja y el verde, que ya incluso todo el mundo ya reconoce el proyecto a partir de eso, y lo que se hizo fue como plantear como ese fondo verde, ya casi hablando de naturaleza, frente a este fragmento como de una mano o de una parte de ese verde que está siendo afectada por el naranja, siendo representada por el químico de alguna manera, ¿no? Igual manera, eso se traslada a la guarda del libro, que uno va hablando de la naturaleza como verde y la naturaleza también como azul, ¿no? Incluso si uno lo ve como un gráfico, uno pudiera hablar de como este porcentaje que está siendo afectado el planeta Tierra por estos agroquímicos. O sea, uno va casi como tratando de decir lo más posible desde por detrás del diseño. Eso también es interesante porque no es simplemente hablar objetivamente, pero también hablar subjetivamente con la forma, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con que decía Mateo, que no es hablar sobre el hecho y ya. Creo que hay que como esconder partes o dejar también que el lector vaya descubriendo como otras situaciones. Luego ya al llegar al punto donde ya teníamos el libro logrado, se hicieron 6 maquetas. Esta maqueta fue enviada a varios concursos de maquetas y logró llegar al Castle Domi Award, y fue publicado gracias a ese primer premio que ganó. Acá lo interesante es que la maqueta sufrió muy pocos cambios. Normalmente los libros, cuando se envían las maquetas, luego técnicamente hay que cambiar situaciones o lo que sea, pero acá fue muy poco lo que se hizo como cambio. Claro, aquí había una cosa que yo creo que en el momento no se podía hacer. Luego vi un libro japonés que sí se podía hacer, que podía imprimir en el canto, pero creo que se iba a llevar todo el presupuesto del libro nada más a hacer eso. Eh, Aquí se ve cómo este era el lomo de la maqueta y aquí luego cómo terminó siendo el libro. Esto, por ejemplo, se planteaba como una especie de solapa que salía de una página y simplemente lo que se decidió fue imprimir la tinta directamente en la página. Este, por ejemplo, que era uno de los que uno pensaría que hubiese sido como muy costoso o complicado de hacer, es que el libro comienza con una especie como de booklet que simula una revista de la época donde están reproducidas las publicidades de Monsanto. O sea, el libro comienza mostrándote la promesa de Monsanto y es un booklet que está adherido a una página, y la editorial y la imprenta lo único que me pidieron fue, en este caso fue rodar simplemente 3 milímetros a la derecha el booklet, porque eso iba a hacer que la producción se produjera mecánicamente. Obviamente dijimos que sí, ¿no? Igualmente pasó con el contrato, un facsímil de un contrato entre Granjeros y Monsanto. También lo que simplemente fue cambiar la posición del papel, y eso incluso ayudó al diseño. A mí me parece, antes estaba escondida la tipografía justo detrás del contrato, y el tener que desplazar unos milímetros a la derecha el papel hizo también que ayudara a que uno sintiera que tenía que abrir el contrato, ¿no? Una vez hecho la maqueta, este libro pasó por muchos eventos de maquetas y finalmente quedó, como ya dije, en el Castle Award. Y luego, después de publicado, gana el Paris Photo como
como primer libro, ¿no? Como Fields for Book Award. Y también gana en otros concursos. Y aquí también interesante hablar de, todos estos concursos hablan del libro como fotolibro, o sea, estos eventos de algún modo como que muestran o dan premios a libros prácticamente basados por la fotografía. Y aquí hay un premio que es interesante, que es del Stiftung Buchkunst en Leipzig, que sí dan premio al diseño del libro y ahí dieron una mención honorífica. Es importante destacarlo porque Venezuela ha tenido como una gran tradición en ese concurso y este libro forma parte de ella ahora. Bueno, una cosa interesante, y eso lo dijo ya Mateo, que mientras se estaba prácticamente imprimiendo el libro, salió la noticia que Bayer había adquirido Monsanto, ¿no? Luego de que aparece el libro, y esto lo va a desarrollar mucho más Sergio, empezaron a aparecer muchas exposiciones, o sea, se empezaron a producir muchas exposiciones, y eso hace también que este libro deje de ser tan solo un libro y se convierta como en un proyecto editorial mucho más complejo, ¿no? Teniendo forma de maqueta, luego forma de libro en 2 ediciones, en inglés y en francés, luego parte de un catálogo de exposiciones en FOMO, y luego teniendo la forma de newspaper o de diario, porque cada exhibición, la condición que tenían tanto Mateo como Sergio, era que se produjeran estos diarios y que fuesen gratis, o sea, y luego de esto aparece el paperback que apareció ya en el 2019. Es importante destacar acá que gracias a todas estas ediciones o todos estos formatos, este proyecto ha sido reproducido en más de 20.000 copias. O sea que es interesante porque la pregunta siempre es, bueno, ¿qué alcance tiene un libro, no? O cómo llega un libro a tantas personas siendo publicado 1000 veces o 2000 veces. Yo creo que la forma que se le ha dado a este proyecto ha permitido que haya llegado a muchas más personas pensando en eso, pensando en el alcance y en la eficacia de la comunicación, ¿no? Acá se muestra un poco el libro. Igual déjame mostrar, adelantar y mostrarlos todos juntos. Ya que creo que ya estamos un poco pasados y para darle espacio a Sergio. Acá lo último que quiero comentar es cómo entre las ediciones se alimentaron entre el diseño. Y esto luego va a dar pie a cómo también Sergio se alimentó como de todas las situaciones y viceversa, ¿no? También las últimas situaciones de diseño se alimentaban también de las exposiciones o de las ideas que iban surgiendo de las exposiciones. Entonces aquí, por ejemplo, está la portada de la primera edición, pero como es la edición del paperback, como luego las portadillas cambian según el diseño de cada edición, luego como por ejemplo los ensayos se diseñaron en cada una de las 2 versiones, cómo se le dio espacio a la cartografía y no simplemente achicarle ya, sino darle como el verdadero espacio que tenía que tener. Luego acá, por ejemplo, en el paperback que era inglés-francés y había que resolver esta cosa de los 2 idiomas al tiempo. También como el capítulo que se suma en los diarios se suma también en la edición paperback y cómo eso se va adaptando. Cómo esto también se alimenta de la exposición, pero se alimenta del diario y luego pasa al paperback y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hasta aquí llegamos de alguna manera como a los 4 formatos que se han manejado de forma impresa, ¿no? Y yo quiero que acá ya inmediatamente entre Sergio a desarrollar cómo esto fue en paralelo también con las exposiciones, ¿no? Gracias, Ricardo, por cada vez que veo tu presentación
hay cosas nuevas que voy aprendiendo. No te oigo, Sergio. Viste que no nos oye. ¿Ahora? ¿Me oyes? Te podemos oír, Sergio. ¿Tú puedes ¿Sí? oírlo? Parece que el Ricardo no puede oírme. Sí, ya, listo, es que le había bajado volumen. Ya, listo. No, te decía que cada vez que veo tu presentación aprendo más sobre el proyecto. Siempre hay cosas que son nuevas. Bueno, yo les voy a contar un poco lo que de alguna forma le llamamos a esto una traducción de un libro hacia una exposición. Vamos a ir cronológicamente viendo cómo esto ha pasado, cómo ha ido cambiando. Ya vimos un poco cómo cambió el libro y poco a poco vamos a ir viendo cómo esto fue producto de que la exposición iba cambiando, y voy a tratar de ir contándoles las razones de por qué la exposición, dependiendo de los lugares, iba cambiando también. Yo me integro al proyecto cuando ya veo, ¿cierto?, la maqueta que presentó Ricardo. Conocí a Mateo aquí en Francia cuando él ya se había mudado desde Estados Unidos, y la verdad que ya el libro estaba bastante cerrado, o sea, era un objeto como tal, como bien lo definió Ricardo. Entonces mi gran tarea, que no era de mi responsabilidad en un principio, pero resultó serlo, ya les voy a contar por qué, era cómo se exponía este libro tan complejo, con tantas capas, ¿cierto? Como hemos visto, tenía por un lado material de archivo, habían fotografías del autor, habían recortes de prensa, habían videos y así sucesivamente. Entonces, luego de la primera reunión con Mateo, que de hecho nos juntamos gracias a un amigo también venezolano, que es el responsable del trabajo de colorimetría que tiene el libro. Básicamente, todas las fotografías, una vez escaneadas, necesitan un trabajo de color, de homogeneización de colores, y eso lo hizo nuestro amigo Nicolás Coppola, quien nos invitó un día a tomar una cerveza, y ahí fue como nos conocimos. El libro llegó a tener una exposición gracias a una mención honorífica que le dio el Festival de Arles a Mathieu. Eso significa que el libro, una vez premiado en Kassel, no podía ser premiado una vez en Arles, para darle bien seguramente más posibilidades a otra gente, y el Festival de Arles le dio una exposición al libro de Mathieu. El Festival de Arles es un evento que pasa en nuestra ciudad, bastante grande. Nació simplemente como un encuentro de fotógrafos, pero poco a poco, digamos, ya lleva 30 años como mínimo, se ha ido constituyendo como un lugar esencial en Europa, al menos en lo que a nosotros nos corresponde, para poder presentar trabajo. En el fondo, es un lugar también que, voy a contextualizarlo, en el fondo viene gente a ver qué es lo que pueden exponer en otros lugares, ya sean en museos en distintas partes de Europa o del mundo. Entonces, cuando Mateo viene un poco alterado, digamos, me dice que recibe esta propuesta, digamos, de exposición. Como pueden ver, el lugar que teníamos, o que tenían, porque yo en ese momento aún no existía en este proyecto, era un lugar que se llama el Atelier Mécanique, que hace parte de los antiguos lugares que el festival tenía antes de que la Fundación Luma comprara estos lugares, y le habían propuesto una idea de tener unos muros de colores y etcétera, lo que potencialmente podría funcionar para un proyecto, pero yo la verdad que viendo el libro y viendo la seriedad, viendo el trabajo de investigación que Mateo ya había llevado, me parecía que al menos había una cosa un poco medio graciosa, un poco de circo, yo diría. Lo que me chocó, y creo que fue lo que chocó también un poco a Mathieu desde el principio de la propuesta que hicieron en el festival,
Y aquí entonces viene el momento en que yo me integro al proyecto. Este es los planos. Entonces aquí, si ven mi flecha, teníamos este primer lugar en el cual en este festival tenemos la suerte de poder definir los muros. Básicamente estos pequeños, no son muros, sino que son, no sé cómo se les llaman, una especie de bloques que se van moviendo unos al otro, que se reocupan en cada festival. Sí, Tenemos son como unas paredes modulares, ¿no? tal cual, unos de madera con unas coberturas pintadas blancas que se ponen y se mueven. Entonces la única opción que teníamos era de definir cómo estos muros iban a ir, y sobre todo, y que vamos a ir viendo poco a poco en esta presentación, la dificultad de cómo contar la historia. Una vez más, la historia siempre queda como elemento principal en nuestro trabajo. No se puede, al menos yo era lo que pensaba, no puedo llegar al capítulo 5 si no he pasado por el 1. Entonces, y así sucesivamente. Tengo que intentar, mientras más podamos, con elementos gráficos, como van a ver, pasar uno al otro. Y la verdad que al principio, como cualquiera, decidimos abrir el libro. Tranquilo, Ricardo, no rompimos el libro, son unas fotocopias de color que imprimimos. Rompieron la maqueta original la rompieron. Que nos permitió empezar a seguir, ¿cierto? La historia que ya se había construido, que ya habían trabajado, y en la cual yo no me quería imponer con una nueva idea o con una nueva versión. En el fondo ven los primeros ensayos de tamaño también que empezamos a realizar, porque teniendo la suerte de vivir aquí al lado del festival, pudimos ir a ver, como van a ver la siguiente imagen, los tamaños en el propio muro. O sea, teníamos la opción de imprimir un papel de un cierto tamaño e ir a hacer unas pruebas. Eso es porque tuvimos la suerte de estar aquí y porque estábamos en el momento adecuado. No es muy normal que esto suceda, pero la verdad que yo personalmente como curador lo recomiendo. Si de poder se puede, es ir al lugar con un papel y medir más o menos el tamaño. Entonces, este es el lugar, básicamente los muros ya están instalados, ya empezamos a enmarcar, ¿cierto? Aquí voy a volver 5 minutos, o sea, 1 minuto a esta imagen que me parece importante. A mí el carácter de lo clínico, de lo filudo que se podría decir que tenía el proyecto, esta cosa que casi es como algo que te hace daño, pero desde un punto de vista, yo diría, de una clínica. Había algo que a mí yo quería que fuese como muy limpio, muy limpio, pero con una cierta violencia en esa limpieza, una cosa que fuese muy iluminada, muy clara y con bordes muy violentos. En este caso son metálicos, casi como que yo pudiese herirme si es que paso cerca, cosa que me llevó a algunas discusiones con el director del festival porque no le parecía muy adecuada mi decisión, pero bueno, trabajando todos siempre en conjunto, la verdad que logramos explicarle las razones y logró entender por qué el marco básicamente iba a ser de ese tipo. Había otra situación que creo que es importante notar, que los detalles, digamos, de lo que son las exposiciones, es el hecho de la decisión de ocupar un vidrio, o sea, un material, ¿cierto?, que no tenía reflejo. En el fondo a mí me preocupaba muchísimo que la gente, que me preocupa todavía en todas las exposiciones, que uno se ve reflejado en la propia imagen, entonces uno pasa a ser parte de esa imagen. Y eso lo evitamos con la utilización de un material antirreflejo sobre las imágenes. Aquí mi decisión de mostrar esto un poco en montaje es porque es así como trabajamos. O sea, no hay ninguna imagen, creo, de exposición terminada, pero me parece que ir mostrando el trabajo poco a poco que se va haciendo es más interesante para ver cómo se hacen, cómo se produce una exposición. Las decisiones van cambiando poco a poco.
teníamos ciertas ideas que, como van a ir viendo en distintos capítulos de la exposición o en distintas versiones, van a ir cambiando. En este caso, fue la primera exposición que tuvimos juntos y eso también hay que digamos, notarlo fuerte, es que una vez que esta exposición se produce, el festival arrienda la exposición durante ciertas veces, un año, 2 años, y luego eso pasa a ser propiedad del artista, en este caso Mathieu. Entonces, gracias a ese trabajo en conjunto con el festival, estas mismas piezas son las mismas que han ido viajando cuando este tipo de exposición es expuesto. Van a ver que hay distintos tipos de exposición que hemos diseñado y les voy a explicar también las razones de por qué eso ha ido pasando. Estos son simplemente otros espacios y aquí nos enfrentamos en la primera exposición en Italia a una condición que es la del viaje, la dificultad que tienen las obras de viajar y el precio. Evidentemente los valores de mover unas cajas de un lado al otro no todas las instituciones pueden acoger, ¿cierto?, una exposición de ese tamaño. Y les propusimos, como ven atrás, seguramente, aquí se ve mejor, les propusimos entonces por primera vez, y fue bastante rápido, cambiar el formato de la exposición, porque en el fondo lo importante siempre en este proyecto es el mensaje. Como estamos trabajando con una situación social que es, yo diría aún, de urgencia, no podíamos decir las fotos son de este tamaño y son unas obras y tratarlas como obras, sino que fundamentalmente decir, nosotros nos acomodamos al presupuesto que tengan. Y aquí fue la primera idea de abrir el libro, ¿cierto? Y presentar el libro junto a algunos objetos que hicimos viajar hasta Italia en este caso. Esto es un poco de la historia que ya se ha ido contando, voy a pasar un poquito rápido sobre estas cosas, son los premios que van pasando, pero hay uno que es el más importante en el sentido de la historia de este proyecto y de las exposiciones de este proyecto, y es la nominación que Mathieu recibe de la Deutsche Börse. Un lugar ejemplar de la fotografía en Londres, en Inglaterra, nomina, ¿cierto?, a 4 fotógrafos a este premio, que es obviamente un reconocimiento de los pares, en el cual es un honor para Mateo de estar ahí, y lo que nos genera unas primeras discusiones bastante interesantes, que es las que nos han llevado a seguir trabajando juntos, es que Deutsche Börse, entonces el nominador, digamos, el auspiciador principal de este precio, el sponsor general del concurso, es una casa de bolsa que vende acciones de Monsanto y de Bayer en ese momento. Lo que nos hace realmente preguntarnos qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer esta exposición, en términos que digamos, fue difícil definirlo. Había no solo la dificultad del espacio, que ya era bastante pequeño en relación a en la exposición que vieron anteriormente, son más bien alrededor de 110 metros lineales. Aquí era una sala clásica bien pequeña. Entonces, esto nos llevó realmente a tomar decisiones una vez más, porque la historia tenía que ser contada y porque esta relación con este sponsor tenía que ser elegantemente mostrado. Decidimos inventar un capítulo nuevo, que no existía en el libro, que es un capítulo que le llamamos el capítulo 5, y que, como van a ver en este trabajo, la idea fue ocupar lo que ya había salido en el diario. O sea, aquí podemos ver el print, la impresión de un scan de un diario que había sido utilizado. Sí, durante un año un periódico francés utilizó todas mis imágenes cada vez que hablaban y denunciaban a Monsanto.
Entonces, por eso fue la idea de... Claro, en este caso el diario Liberación, si no me equivoco, y la decisión fue de tomar el scan del diario y no la foto original, ya que las fotos estaban siendo, como bien dice Mateo, útiles, entre comillas, útiles, digamos, saliendo del espacio de la galería de arte y del libro de arte, que es con lo que siempre desde un principio hemos tratado de pelearnos, ¿cierto? De pelear en el buen sentido de la palabra. Hay cosas potentes en el mundo del arte y hay otras que no lo son. Entonces, en esta decisión, en este espacio, entonces mostramos un capítulo nuevo que tiene que ver con algunas imágenes que estaban ya en el libro, pero involucrándose con otras cosas y muy, muy principalmente en esta exposición es esta instalación, se podría decir, son dos tabletas digitales en las cuales se puede ver la venta de Monsanto y de Bayer directamente desde la aplicación de la Deutsche Börse, lo que generó evidentemente una crítica directa, pero muy a nuestro gusto, muy elegante se podría decir, para poder hablar de lo que estaba pasando con el auspiciador del concurso que estaba nominando al proyecto. No nos podíamos quedar en silencio, teníamos que reaccionar y esta fue, ya lo evaluarán ustedes si fue correcto o no, pero esta fue nuestra forma de reaccionar. Lo que pasó también, y ahí es también importante decirlo, es que es la primera vez que se publica el diario. Y el diario, digamos entonces la versión periódico del libro que costaba ya sea 50 euros, 60 euros, un precio que realmente era, desde el principio nos pareció un poco elevado, claramente eso lo maneja la casa editorial Actes Sud en este caso. Decidimos por nuestra cuenta entonces realizar este diario con la ayuda de Ricardo y también siguiendo la instalación, y ahí es donde creo que es una buena parte para notar cómo el diseño y cómo yo, Ricardo y Mateo trabajamos realmente ida y venida, o sea, no hay uno que no le cuente al otro lo que va haciendo, digamos, y aquí entonces... Pero yo soy el jefe, Sí, eso trata. Eso es lo que te hacemos creer. Me hacen creer, sí. Entonces decidimos hacer este fajo de billetes que ven ahí, que en el fondo es, ahí, bueno, no parece un fajo porque no está la instalación terminada, pero al explicarle a Ricardo la noción de este nuevo capítulo, la idea era, ¿cierto?, acumular una cantidad de dinero en el medio de la sala, poéticamente hablando, digamos. Ahí se ve un poco más el montaje. Este entonces es nuestro primer diario, ahí ven a Mateo con su perro cuando era niño, no, es mentira. La primera edición del diario, que la verdad nunca pensamos que esto iba a ser más que un diario y ahí nos íbamos a quedar, digamos. El rediseño de Ricardo, que tomó todas sus libertades y incluye entonces, esta vez incluye este capítulo nuevo que le llamamos el Stock Market y que en el fondo analiza todas las variables de la venta de Monsanto y de Bayer a través de la Deutsche Börse. Basado en toda la data de la Deutsche Börse. Exacto. Y luego ya el proyecto, la verdad es que se instala, y creo que hay que decirlo, no se instala necesariamente porque nosotros decidimos instalarlo, sino que el proyecto está instalado en las noticias. O sea, esto está pasando también en los medios de prensa. Monsanto está en la prensa, la discusión en ese momento en Europa sobre los productos fitosanitarios es muy, muy fuerte y el proyecto está justo en el momento donde tiene que estar y recibimos invitaciones y en ese sentido nos sentimos muy agradecidos porque empezamos desde ahí hasta hoy, ya son 25 exposiciones. No se preocupen, no las voy a mostrar todas, pero creo que elegí las más importantes, ya sea por el espacio o ya sea por las discusiones que podamos tener y las preguntas que luego quieran hacer. Esto en el FOMO en Bélgica, la segunda edición del diario, ahí ya comenzamos a entender que este diario no va a ser solamente una primera edición, sino que muchísimas. Y voy a ir pasando un poco
rápido cuando se trate de montaje, salvo que Ricardo, si a ti te sale alguna pregunta, podamos discutirla. No, ahí lo que es interesante decir que en el Photographers Gallery creo que hicieron pocas, 1000 o 2000, y el FOMO fue quien sacó realmente 5000 ejemplares, ¿no? Sí, exactamente. También de mi galería en Ámsterdam. Que ya vamos a ver más tarde. La decisión se sigue siempre con la misma idea de montaje. Básicamente las fotografías, los marcos, todo tiene una altura, está bien, todo sigue una cierta norma que cambia, salvo cuando cambia muy poco, digamos, que quiero que se den cuenta. Ya voy a ver una foto que les pueda mostrar. Hasta qué punto la fotografía y texto, lo que hablábamos antes respecto al cómo ocupar el texto en la exposición, también me parece importante. Aquí simplemente visitas de espacios antes de que los propongan, digamos, nos proponen espacios en los cuales evidentemente los proyectos de repente no pueden tener lugar, y este es una invitación muy particular. ¿Queréis contarle un poco, Mateo? Me parece que... Sí, un senador del Parlamento Europeo me invita a hacer una exposición en el Parlamento Europeo al mismo tiempo que se están tomando las decisiones si prohibir el Roundup, es decir, los glifosatos. Entonces me invitan a hacer una exposición al mismo tiempo que está la plenaria en el Parlamento Europeo para tomar esa decisión. Entonces la exhibición se pone en el pasillo donde los parlamentarios tienen que ir y venir durante 2 días, y un poco como para ejercer presión y sobre todo educar los parlamentarios sobre la problemática. Y es una exhibición que es bastante sencilla, la forma en que fue montada, curada, pero es una exhibición muy efemera también, dura 2 días solamente, pero es una exhibición que es muy importante en el sentido de que la fotografía, las exhibiciones, el trabajo fotográfico, cuando se queda en lo que se llaman el White Cube, que pueden ser estos grandes museos, pero pueden ser galerías, tiene una cierta repercusión social y política. Pero ya cuando un trabajo se integra directamente al diálogo político e intenta de una manera u otra ejercer una presión directa políticamente, el trabajo cobra otra vida y otro sentido. Por eso es que esta exhibición, si bien es muy pequeña, es muy efemera y es una exhibición importante en como se dice en inglés, en el statement. Sí, de alguna forma, volviendo en lo que yo decía, es no decir que no, sino que saber cómo decir que sí, y con qué elementos, con qué formatos podemos atacar esos espacios, sobre todo que era realmente un lugar no digno, digamos, de una exposición para un artista, digamos, de fotografía, pero logramos efectivamente traer el libro y tenerlo ahí esos 2 días, que era lo que más se necesitaba en ese momento en esta plenaria. Aquí una vez más el libro, van a ir viendo que poco a poco las exposiciones, en el fondo lo que entendimos es que teníamos formatos de exposiciones y que teníamos por ende distintos públicos, se podría decir, con quien compartir estas exposiciones. Si un colegio que nos ocurrió quería la exposición, seguramente el libro iba a ser simple, fácil de enviar, o ellos que lo impriman y lo puedan ocupar como en el colegio, digamos. Entonces, hasta ahora está la exposición del libro, la gran exposición que le llamamos XL por su tamaño, y hasta este momento teníamos lo que son estos paneles que solamente habían sido expuestos en el Parlamento Europeo. Aquí te voy a corregir un poco, pero, o sea, no tanto, Ricardo, pero lo que pasa es que
Ricardo dice que se sabe que Monsanto va a comprar, Bayer va a comprar Monsanto en el momento que el libro se está imprimiendo, pero la decisión realmente no se toma hasta un cierto tiempo después. En el fondo, cuando se está escribiendo el libro, se escucha que está la negociación comenzando. Y en este momento preciso, y aquí es súper importante, nosotros en esa época estábamos viajando hacia Alemania, de coincidencia, digamos, porque la invitación no la manejamos nosotros. Tomamos el avión y sabemos por los mensajes, ¿cierto?, que Bayer firmó y compró Monsanto ese día. Entonces, al llegar a Alemania ese día, hablamos rápidamente con la producción y le pedimos que nos fabricara un sticker. Bueno, el sticker lo fabricó Ricardo, creo, ¿no? No sé. No me acuerdo si se lo No, mandaron. a mí nunca me dijeron de eso y cuando lo vi pareció rico. Ah, bueno. No, era algo simple. Había que hacer un sticker, actuar rápido. No. Eso quedó así, quedó buenísimo por el propio hecho de lo que pasó. O sea, la propia acción fue la que determinó el diseño, lo cual es genial, pues. Claro. Entonces, toda la primera mañana lo único que hicimos fue pegar estos stickers y en el fondo, esto es calcamonías, y en el fondo el proyecto ya casi pasaba a llamarse Bayer, el mismo día que Bayer había firmado el contrato. Entonces, tratar de, con este tipo de proyectos, mantenerse lo más cercano al día a día de lo que está pasando. En el caso de Monsanto y Bayer, esto en ese momento era muy, 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 muy importante. Y disculpa ahí, Sergio, y yo creo que tiene mucho sentido con esto que estás diciendo de mantenerse al día, porque el propio formato del diario tiene que ver con eso. O sea, estás manejando lo que va sucediendo como suceso y lo vas reflejando en un formato como un diario también, ¿no? Sí. Otros tipos de exposiciones, otros lugares. Aquí estamos en Polonia. La verdad que en Europa el proyecto ha viajado muchísimo. Nosotros tenemos una deuda enorme con nuestro continente. Hemos tenido conversaciones para poder imprimir el libro en español. Hemos intentado llevar la exposición aún. Todavía no hemos tenido la persona que nos ayude, porque aquí el responsable del lugar también toma sus responsabilidades cuando expone un proyecto de este tipo, y las conversaciones siguen, y ojalá cuanto antes podamos viajar a India, también es un lugar muy importante donde el mensaje tiene que llegar, Ya estuvo en Vietnam este año. Y en Sudamérica. Es verdad que este año estuvo en Vietnam. Algunas fotos de otros montajes. Aquí integro algunos planos, simplemente que el que tenga alguna duda de cómo trabajamos o cómo trabajo yo, la verdad que muy simple, InDesign o en 2 dimensiones. Yo no hago maquetas 3D ni nada. Lo que sí es que cuando llego al lugar cambio muchísimas cosas de las que están ahí en este plano. La verdad que estos planos sirven un poco para ordenar el espacio, para ver la cantidad de blanco o de vacío que hay en los lugares, pero no son fidedignos lo que pasa realmente en el espacio. Por eso que, si es que es posible que yo viaje antes, yo prefiero que viajar y luego estar un tiempo antes de la expo. Esta vez, aquí hay una diferencia. Incluimos, para volver un poco a cómo funcionan los textos, y cómo funcionan también la actualización de las cosas. Vamos a ir viendo que aparecen textos que son los facts, que son lo que en el libro aparece, ¿cierto?, en esta línea naranja, en texto blanco a la mano izquierda de algunas páginas, que desde el principio a mí me parecían esenciales de ocupar, pero la verdad que no le encontraba el lugar. Y poco a poco, con la cantidad de exposiciones, fuimos probando a ver si esto funcionaba o no. Van a ver que en algunas puede existir o no. Siempre ocupando las líneas naranjas como un elemento principal del diseño. Yo en ningún caso pretendí, como lo dije en un principio, cambiar algo de lo que yo ya tenía. Los elementos eran suficientes como para poder llevarlos al espacio. Había que ordenarlos de otra forma y poder presentarlos. Y sobre todo, una vez más, estar atento a los espacios donde íbamos trabajando. Esto, Tobe Gallery,
una pequeña expo donde aquí van a ver otro de los elementos, como les decía antes, que se van actualizando. Pasa entonces que Dwayne Johnson, ¿cierto?, tiene su juicio frente a Monsanto, un momento bastante importante en el cual también decidimos reaccionar cuanto antes y como visualmente como podamos, digamos. En este caso conseguimos el video del juicio, que lo pueden ver, a mí se me corta por el... Así se puede ver. Se puede ver en la pantalla, ¿cierto? Aquí el juicio que está grabado y que presentamos en este capítulo 5, en el que nos hemos autorizado como capítulo 5 a dejarlo abierto. El 2, el 1, 2, 3, 4 no hay mucha intervención, es el 5 el que decidimos abrirlo y dejarlo, ¿cierto?, atento a la situación. Aquí, como decía Mateo, es la segunda vez que logramos imprimir una cantidad importante de diario. Una vez más, mientras más se impriman, el mensaje llega más lejos, que es lo que es más importante en este caso de proyecto. Aquí llegamos a un momento que también es particular de contarlo, es la aparición de una galería privada como primera exposición del proyecto en una galería privada. Lo que claramente, como pueden imaginarse, nos parece correcto de presentarlo porque estamos en Ámsterdam, pero al mismo tiempo la relación de la venta de este proyecto nos parecía complicada. Y ahí entonces nos reunimos con este grupo, con estas dos personas que manejan esta galería, que es de Ravensty Gallery en Ámsterdam, y con los cuales la verdad que tenemos una discusión muy, muy agradable. Todo lo que le pedimos, digamos, como condición de poder exponer en ese lugar, la aceptan, y sobre todo, la más importante a mi gusto en ese momento, es que nada se vende del proyecto. Y si es que se vende, la discusión de cómo se vende es la que tenemos que empezar a tener en conjunto. Desde ese momento, entonces, nace la posibilidad de que el proyecto exista, se venda, pero con unas condiciones que son las que nosotros, con Mateo, digamos, y con el apoyo de la gente de la galería, logramos definir. La idea de vender el proyecto, la verdad que fue una idea, porque el proyecto no se ha vendido hasta ahora. Como se pueden imaginar, mucha gente quiere solamente la foto del maíz para decorar una especie de cocina, y ahí es donde se ve la dificultad de la exposición, ¿no? Una foto sola en un lugar no cuenta el proyecto, y es la misma razón por la que no se vende que la que nosotros vamos a compartir con una institución cuando ellos quieren una foto en un muro porque quieren ya sea una exposición colectiva o ya sea una sola imagen, lo que ha pasado poco, pero la verdad es que yo me he opuesto al máximo posible en que eso pueda suceder. Una de las cosas interesantes de decir es que esta galería, cuando yo soy invitado a formar parte de esta galería, que es una galería bastante conocida en el mundo de la fotografía, que está en Ámsterdam, cuando soy invitado a esto, llegamos a la conclusión de que queremos que la galería deje de ser un espacio comercial y se convierta en un espacio educativo. Entonces, que todo el dinero y la fuerza que van a meter en esta exposición la conviertan en algo que funcione para la educación. Entonces, por ejemplo, pedimos que contraten a un programador educativo que se encargue de llamar a escuelas, universidades, y donde haya un diálogo más que una venta. Entonces, eso es algo también que nos parece muy interesante, cómo podemos cambiar espacios que en un primer instante, y son espacios que son reservados a la comercialización de fotografía, para que ese espacio se convierta en un espacio de educación. Porque al final de toda esta historia, lo más importante es cómo educamos o cómo transmitimos el mensaje al público. Y eso es mucho más importante de cómo se vende el producto, cómo se vende el trabajo. Cómo se vende el trabajo para que no se convierta en un producto.
Sí, hay un detalle específico en ese momento, es que las galerías comerciales por lo general envían unas tarjetas de invitaciones duras, gruesas, porque me imagino que eso tiene que ver como con la elegancia y con el poder que debe tener una galería. Realmente, en este caso son unos formatos, no sé, 5 milímetros de cartón con un valor que a mí personalmente me parecía completamente exagerado, y ahí es donde cambiamos eso por el diario. Entonces lo que se envió fue el diario en vez de la invitación, y simplemente una hoja impresa, a donde quedaba muy claro por qué ese diario llegaba en vez de una invitación. Ahí está uno de los galeristas, nuestro amigo Jasper Boat, que nos sigue apoyando hasta ahora, donde las obras se guardan. Ellos son los que se encargan de guardar la obra y de mandarla a cualquier sitio donde haya una exhibición. Son muestras aquí se está mezclando un poco, no lo sé. Esto es el momento también un poco, es importante porque es una selección de libros de Martin Parr que sucede en el Festival de Arles, y él, con el honor que merece, selecciona el libro, ¿cierto?, de Mathieu en esta exposición. Aquí vamos a contar una historia nueva que no la hemos contado mucho, digamos, no hemos tenido el tiempo, la verdad. No estamos en talks todo el tiempo, pero nos gusta contar esta historia porque es una especial. Es especial porque es un proyecto que pasa en Suiza, una invitación clásica como la recibimos normalmente, y a donde vemos la posibilidad de un trabajo mayor. Cuando decíamos mayor es que, si bien ya habíamos reaccionado a ciertos momentos que tenían que ver con la venta y la comercialización de Monsanto, de Bayer, ya habíamos reaccionado a ciertos juicios que habían sucedido en Estados Unidos, como lo que vimos, ¿cierto?, en la pantalla, en el caso de esa primera acusación. Aquí llegamos a Suiza, y como pueden ver, el diario cambia completamente su forma, y esto es porque en la idea, ya sea mala o buena, y Mateo no siempre está muy contento de lo que decidí, pero así es la vida. Tenemos una amistad que nos permite trabajar, ¿cierto?, en decisiones que no siempre estamos todos juntos, opinando, digamos, sí, pero haciéndolas distinto. Y nace la posibilidad de hacer una residencia en Suiza y de trabajar durante algunos meses sobre la situación actual de ese lugar. Y eso es la primera vez que sucede. Aquí el diario, como pueden ver, ya, gracias a Ricardo, incluye Bayer en la impresión misma. Ya no ocupamos la calcamonía que habíamos tenido antes, y empezamos entonces este trabajo que se ve aquí, ¿cierto? Bueno, este es el plano, no sé si sea muy importante, pero bueno, simplemente ver que son lugares pequeños, una casa que se ocupa, y que se tiene que también, de una forma u otra, imaginar que el capítulo 1 tiene que ser leído antes que el capítulo 2, y así poco a poco, ¿cierto?, mientras avanzamos en la exposición. Y este capítulo, que es un capítulo realizado entonces para Suiza, se relaciona con los productos fitosanitarios. Y aquí la diferencia, no creo que sea importante contar lo que pasa en Suiza, la situación de Suiza, que es bastante grave porque el agua está contaminada. Es más bien que de alguna forma se realiza todo un capítulo, ¿cierto?, para esta exposición. Se trabaja durante meses. Lamentablemente llega lo que ya todos estamos bien cansados, que es el COVID, y no podemos hacer tal y como imaginamos la residencia, no se puede realizar los viajes que se necesitan, pero junto a un equipo de universitarios, de científicos, logramos al menos mantenernos al tanto de la situación, porque aquí la investigación claramente no se hace sola, y Mateo ya lo comentó. Aquí siempre se trabaja en equipo, y eso me parece que es fundamental de remarcarlo muchísimo, a pesar de que el nombre de Mathieu siempre es el que aparece. Él no duda en ningún segundo, en ninguna entrevista, en ninguna presentación, de nombrar a toda la gente que trabaja con él.
y con nosotros en este proyecto. Aquí, como ven, entonces seguramente algunas fotos ya vieron en la presentación de Ricardo, son fotos que están hechas en Suiza y que tratan del tema de la polución en el agua. Y aquí entonces presentamos la séptima, me parece que es la última edición del diario, Sí. que está, está el capítulo 1, como ven, hasta el 5, y el último que se llama Lo Vivo, ¿se podría decir? Sí, lo vivo. Lo Vivo en español. Y es un capítulo que incluye entonces las fotografías realizadas para esa residencia en el diario de Suiza. También ocupando archivos de material de archivo y intentando encontrar el problema. Y Ricardo siempre poniéndome texto arriba de las fotos. No escucha, Ricardo, porque el otro se ríe. Claro que te escucho. Ah, se rió. En fin, esto va generando, ¿cierto? Una vez más material desde la residencia, se incluye a las publicaciones, viaja a través de las exposiciones, y poco a poco el proyecto va adquiriendo nuevas características. Para terminar, me imagino que ya están cansados, hemos hablado bastante y sería bueno que también escucháramos preguntas si es que hay. Esta es la primera vez que el proyecto que se acepta, de alguna forma, se acepta, digo, porque todo se discute entre nosotros, de una exposición colectiva. Este es un proyecto que realiza una curadora que está terminando su doctorado, de nombre Kerstin Hamilton, y que nos invita con un grupo bastante selecto de artistas a esta exposición en la Fundación Hasselblad. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, para contar la historia? Porque una vez más volvemos a lo mismo. Siempre en el centro está la narración. ¿Cómo hacer en un muro para poder contar la historia? La verdad que no pudimos viajar. Yo no sé realmente si esto dio resultado finalmente, y si realmente uno puede entender la historia con tan poco. Hicimos un intento, era importante estar en este proyecto que trataba sobre la nueva fotografía documental. Intentamos y discutimos muchísimo con las curadoras para que entendieran la dificultad de lo que había en este muro que nos daban, que era muy pequeño, y hicimos un primer intento de contar esta historia, ¿cierto? En un muro de, creo que son 10 o 9 metros. Como pueden ver aquí, es bastante reducido, pero como siempre los textos, y aquí aprovecho de comentar un detalle que me parece esencial, es que los carteles de la fotografía, por lo general, cuando me toca a mí por lo menos estar ahí, porque tienen que entender que no siempre viajamos a montar, mi idea principal es que primero se vea la fotografía y que el texto se lea a la mano derecha, si es que el recorrido es hacia mano derecha. Entonces, por lo general, los carteles se van a encontrar a mano derecha para que el espectador, ¿cierto? O el observador, digamos, tenga primero la fotografía, pueda de alguna forma en su espíritu, ¿cierto? Tener una noción de algo, y el texto que viene después, ¿cierto? A cristalizar el punto de vista del autor, en este caso. Está entonces la exposición Dear Truth de Hasselblad, que fue la última. No es la última. Hoy día la exposición sigue viajando, tenemos una suerte, y realmente, agradecerle a todos los que nos han apoyado, pero mucha suerte, porque en el fondo el proyecto sigue viajando. Esta es nuestro material de viaje. La verdad que no es mucho lo que tiene que viajar. Estos tubos ya no sé ni de qué hacen parte, pero es una caja que no debe medir más que lo que ven ahí, que viaja desde Ámsterdam. Aquí un pequeño mapa de algunos de los lugares para ver hacia dónde ha llegado. Obviamente no aparecen todos, pero una vez más la deuda que tenemos con Latinoamérica es yo personalmente no me voy a cansar hasta que esta exposición llegue a Argentina, sobre todo. Creo que es un lugar, y a Brasil, que son lugares muy, muy importantes
para que este proyecto siga contando la historia. Y aquí, para terminar, bueno, una exposición que tenemos en Irlanda, donde mandamos esta vez todo el material que Ricardo presentó, más todas las ediciones de los libros, perdón, de los diarios, más los libros que no están en esta foto y que se va a abrir la semana que viene en Irlanda. Eso, terminamos aquí. Gracias por escucharnos, ha sido bastante largo y nada, felices de que tengan las preguntas que quieran. El micrófono es del público que tenga algunas preguntas. No, Muchas gracias a ustedes por por dedicarle el tiempo a esto, pues. Muchísimas Dejo de gracias, compartir. Matthew, por esta magnífica presentación y hacernos saber no solo las implicaciones del proyecto, sino también hasta dónde ha llegado. Tenemos algunas preguntas. Vamos a comenzar con una, creo que es para Sergio, sobre cómo fue el proceso de decisiones en torno a la selección de imágenes y en el modo como iban a ser presentadas. Hablando particularmente del formato para la exposición. Más allá de los capítulos del libro, que predeterminaba un recorrido, ¿cómo unificaron visualmente los elementos en sala y cómo se dio el trabajo entre ustedes para esa toma de decisiones? Yo diría que fundamentalmente es el respeto al libro. La idea de que, si como lo vieron en las imágenes, las fotos están pegadas unas con otros, también tenía la idea del libro, ¿cierto? Estas imágenes que hablan una con otra al mismo tiempo. En algunos casos, por los espacios, esa regla se rompe. No son reglas institucionales, como que tuviésemos ¿cierto? Una norma, a pesar de que hay muchas reglas durante el montaje. La selección de imágenes fue un trabajo, como lo vieron, en el suelo, realmente a decidir qué fotos eran las más potentes que podíamos imprimir, y siempre dependiendo de un presupuesto. O sea, yo feliz de haber quizás expuesto todo, pero la verdad que el presupuesto no siempre es lo que ya teníamos un presupuesto precioso para hacer esta expo que gracias al festival todavía tenemos con nosotros, pero la verdad que es una mezcla entre potencia, discurso, medidas, ¿cierto? Los muros, y la suerte que tuvimos, como yo mostré, de estar en el espacio que era en el que creamos esta exposición y poder medir. Pero siempre hemos tenido mucha suerte. Sergio ha podido, por lo menos con las exhibiciones grandes, viajar antes y estar seguro de que la exhibición está mostrada correctamente y está puesta, instalada correctamente. Sí, no sé si respondo o si hay... Sí, totalmente. Gracias, Sergio. Hay otra pregunta, voy a seleccionar solo dos preguntas más. Hay una por privado que nos comenta dónde podemos conseguir el libro, para cuándo su versión en español y más o menos los precios de estos libros. Gracias. La primera versión está agotada en francés y en español. En inglés. En inglés. En francés y en inglés. Perdón, en francés y en inglés. La primera edición está agotada, la segunda edición está a la venta. Simplemente poniendo en Google Mathieu Asselin a Photographic Investigation, les va a salir la lista de los sitios. Yo no recomiendo Amazon porque no estoy muy de acuerdo con Amazon, pero sé que es muy fácil en muchos países poder hacer a través de Amazon, entonces sin ningún problema. La segunda edición es mucho más económica, vale 35 euros o 35 dólares. Y eso, la versión en español... La estamos preparando, pero él no sabe. Estamos preparándola. Pero bueno... No le diga. La estamos preparando y... Bueno, al parecer la están preparando, entonces yo espero que esté pronto a disposición. Gracias, Matthew. Ricardo, con el uso de archivos fotográficos y de textos en periódicos, ¿tuvo algún inconveniente de derechos de autor? Eso me lo tienen que preguntar a mí, no a él. Sí,
Yo no firmé ningún contrato. No, yo creo que estaba todo, ya Mateo lo había controlado toda esa situación. Incluso una de las últimas, los títulos ¿cierto? Sí, yo Ricardo, creo que lo más importante para decir en esto es que yo nunca, es decir, todo el problema de los derechos de autor de las imágenes me iban a caer a mí. Entonces, yo desde un momento nunca me vi, nunca tuve un problema con eso. Yo dije, yo uso todo lo que tengo que utilizar y luego veo cómo resuelvo. Tengo mucha suerte que en mi casa de edición, que era a la quien le iba a caer el paquete, sobre todo el paquete por difamación, tienen unos abogados increíbles. Los abogados de mi casa de edición me dieron una lista así de los problemas, y yo les dije a mi casa de edición, o vamos o no vamos, pero yo no pienso cambiar absolutamente nada de lo que está ahí. Y la casa de edición cambiamos el contrato, un contrato donde decía si habían demandas, eso iba por mi cuenta. Yo hice a mi casa de edición cambiar el contrato y les dije que si habían demandas, ellos tenían que darme los abogados y apoyarme. buenísimo, muchas gracias. Ya por último, bueno, muchos comentarios de felicitaciones, de gracias, de apoyo a esta, no solo a esta publicación, sino también a la exhibición que está en los espacios de Carmen Araujo Arte. Dice así, este trabajo enorme, político y necesario va más allá de la investigación fotográfica, va más allá del fotolibro y sus ediciones, va más allá de la muestra itinerante. Es un proceso que también se va retroalimentando con lo que sucede. Hay un punto de llegada, fin, al que les gustaría acceder. No, yo creo que ahorita lo importante es el próximo trabajo. El trabajo de Monsanto ya tiene una vida por sí solo. Y bueno, tiene una vida por sí solo. Sergio se encarga muchísimo de ese trabajo hoy en día y de las exhibiciones y todo eso. Por mi lado, lo más importante ahorita es mi próximo proyecto, un proyecto que estoy empezando a desarrollar ahora. Tengo 2 años en eso, acabo de recibir unas ayudas para poder hacer el proyecto. Entonces, para mí, eso es lo más importante ahorita. De una manera u otra, con todo lo agradecido que estoy con este proyecto, necesito empezar a despegarme de este proyecto para empezar con nuevas ideas. Y no solo yo quiero eso, pero Ricardo también quiere diseñar un nuevo libro, Sergio quiere hacer nuevas exposiciones. Lo que sí está seguro es que Monsanto, y creo, tal vez tanto a Ricardo como a Sergio, les ha dado una base importante para muchas cosas, para hacer otros proyectos, Entonces, Monsanto ha dado lo que ha dado, ha sido muy generoso con nosotros y ahora es centrarse en este próximo proyecto. Yo simplemente, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, mi deuda es con Sudamérica y es ahí donde... Es ahí donde es el próximo paso. Donde si me queda pelear con la fuerza que queda, porque de verdad que llevar un proyecto a largo plazo también hay algo de cansancio, a pesar de que cada uno de nosotros efectivamente tenemos otros proyectos. No creo que me vaya a quedar tranquilo yo personalmente antes de hacer la versión en español y una exposición como sea en Sudamérica cuanto antes. Ya, como les decía, algunas discusiones se han nacido, pero el responsable, el que diga sí, también tiene valga la redundancia, tiene una responsabilidad política que no todos están dispuestos a aceptar. Que se ve claramente porque no hemos, por ejemplo, sido invitados a Estados Unidos. O sea, el que se atreva, que nos llame y vamos, pero ojalá que sea pronto.
Aprovecho de darle un beso a la Carmen, que por ahí creo que ella era la que hizo la pregunta, pero aprovecho de saludarle y agradecerle porque Sí, estos eventos, gracias a ella gracias. y a Ricardo han sido posibles, pero un beso, Carmen. Sí. Vale, muchas gracias a Sergio, a Matthew y a Ricardo por este ciclo de charlas y damos por concluida esta tercera de nuestro primer ciclo internacional y los invitamos a estar pendientes de nuestro segundo ciclo que se viene para el mes de julio. Gracias a todos por participar y esperamos seguir encontrándonos en nuestros encuentros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos.